Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Sentencias y estoy muy contento y muy agradecido porque me acompaña Roberto Benavides, quien es y ha sido un referente histórico aquí en Nuevo León de la izquierda, maestro, ha sido representante en órganos electorales, ha sido luchador social, litigante, causas siempre justas y pues desde hace muchísimos años que es parte de la izquierda de Nuevo León. Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. Hey, buenas tardes, Daniel. Gracias por invitarme a charlar aquí sobre las cosas que han sucedido en este estado y en el país. Sobre temas varios. Y bueno, para entrar, Roberto, desde hace muchísimo tiempo que estás o eres parte de la historia ya de la izquierda aquí de Nuevo León, mexicana y de aquí de Nuevo León. Pero para que podamos identificar qué es la izquierda, porque luego pareciera que se mete ahí en una licuadora marxismo, comunismo, socialismo y todo lo que esté en contra de algo. Y creo que tú ya fuera de foco pues nos explicabas algo que es más sencillo que poder meterlo en doctrinas o en conceptos. ¿Qué es la izquierda para ti? Sí, mira, yo que es muy importante entender conceptualmente que una cosa es la teoría en la que descansa históricamente la izquierda, ¿verdad? Que viene desde el socialismo utópico y llegando al marxismo, el anarquismo, etcétera. Esa es la teoría. Y otra cosa es el mundo real. El mundo real es siempre pues más rico que la teoría, dice un pensador. Entonces, todo esto, tanto la teoría como el acontecimiento, lo que ha sucedido, está enmarcado en la historia. Y en lo que a nosotros vamos a referir, pues es la historia política de este país, simplemente. Entonces, para poder, digamos, sistematizar la visión o la información, pues es importante tener estas dos cosas claras. Bueno, y en esto, ¿qué es la izquierda? Bueno, tú sabes que este concepto viene desde la Revolución Francesa, cuando los jacobinos y los girondinos se sentaban unos en la derecha y otros en la izquierda. Los jacobinos estaban a la izquierda y los girondinos a la derecha. Teóricamente, los jacobinos luchaban por mejorar, transformar las cosas. Y la Gironda, los girondinos, eran los conservadores, los que querían que las cosas se quedaran así. Entonces, a lo largo de la historia del mundo, la izquierda, pues es el agrupamiento social que quiere transformar las cosas en un país determinado. La derecha, pues es siempre el segmento social que quiere que las cosas se mantengan como están. Esa es así una visión en general. Ahora, ¿qué ha sucedido en México? Bueno, sería largo que nosotros nos pudiéramos aquí a explicar la historia política de México, pero sí podemos dar una visión muy rápida de lo que ha sido en este escenario la izquierda mexicana. A partir de la Revolución Mexicana, que es el acontecimiento, digamos, más reciente que nos impacta, el país se va conformando el poder político. O sea, el poder político, como tú sabes, es la forma como en un país determinado se estructura el poder, es decir, la forma como se va a gobernar. Entonces, la historia de México es una historia peculiar, políticamente hablando. Siempre las historias políticas son diferentes. No es lo mismo la historia política de México a la historia política de Estados Unidos o a la historia política de Argentina. Pero la historia política mexicana tiene sus características y esas están ligadas al acontecimiento ese de la Revolución Mexicana.
Es decir, después de la revolución, el acontecimiento más importante es la Constitución, donde se establecen las bases jurídicas de cómo se va a organizar el poder político en México. Y a partir de ahí es que nosotros podemos analizar o describir lo que ha sucedido. El acontecimiento más importante después de la Constitución del 17 es la forma como las fuerzas políticas se van a ir organizando en el país y a finales de los años 20 al 30 sucede un acontecimiento fundamental que es el asesinato de uno de los líderes revolucionarios, que es Álvaro Obregón. El que era presidente en esa época era Calles, y él lo que llama es a unificar a todas las fuerzas revolucionarias del país para formar un solo partido político. En ese momento había en el país como 50 partidos políticos. Y se forma el primer partido político del país. Ese primer partido se llamó Partido Nacional Revolucionario, donde estaban todas las fuerzas políticas del país, incluyendo corrientes de la izquierda que estaban ahí. A partir de ahí, el fenómeno político mexicano pues va a ser dominado por un modelo político donde el escenario está dominado por un solo partido. Ese partido, que nace como Partido Nacional Revolucionario, se transforma luego en Partido de la Revolución Mexicana y luego, después del cardenismo, en el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, ese es el acontecimiento político fundamental de la historia política de México. En ese escenario, ¿dónde está la izquierda? Ese es el asunto que es importante, digamos, ubicarlo. Entonces, la izquierda tiene, por supuesto, bases teóricas. Las bases teóricas básicas de la izquierda es el marxismo y el anarquismo. En México prendió más rápido el anarquismo. En México las corrientes que fundaron, por ejemplo, la Casa del Obrero Mundial, que es una de las primeras agrupaciones sindicales de México, estaba notablemente influida por el anarquismo. Y también llegan las ideas socialistas, las ideas del marxismo, y entonces todo eso da origen a la formación de más o menos 1919 del Partido Comunista Mexicano. Ese Partido Comunista Mexicano se forma con un conjunto de ideas marxistas, anarquistas, porque todavía el marxismo no estaba muy difundido en el mundo, y menos en América Latina. Y entonces el Partido Comunista Mexicano nace en esa época y participa en los acontecimientos que hay después de la revolución, o sea, sobre todo organizando a los obreros y a los campesinos. Las primeras agrupaciones de los obreros campesinos estuvieron muy influidas por la gente del Partido Comunista. Perdón que te interrumpa, por decir, ahí tiene que nacer de la problemática laboral que sufrían en ese entonces las personas. Tiene que nacer a través de esa lucha de sus derechos laborales, de la dificultad que se tenían esos grupos. Claro, claro. El problema fundamental, tú sabes que en este periodo que estamos hablando, obviamente no había derecho obrero, derecho laboral. Entonces, lo más que se regulaban las relaciones laborales era con base en el derecho civil. Obviamente la clase obrera mexicana, que se empieza a gestar desde el siglo XIX, pues trabajaban, por ejemplo, 12, 14 horas diarias, la huelga estaba en el Código Penal como un delito, estaba prohibido organizar sindicatos, etcétera.
toda esa serie de cosas pues, influyeron para la Revolución Mexicana, por supuesto que influyeron. O sea, es muy famoso que el antecedente más notable son las huelgas de Cananea y Río Blanco. Esas estaban influidas por las corrientes anarquistas que ya estaban trabajando. Y obviamente cuando Venustiano Carranza convoca al constituyente, pues se da el gran debate acerca de las relaciones laborales, porque incluso en el mundo no había todavía una base legal, es decir, no había el derecho laboral, no existía como tal. Entonces, obviamente hay un grupo muy importante de obreros que son legisladores y alguna gente que viene también pues del ejército mismo, como el general Jara. Entonces, todos ellos plantean la necesidad de que en la Constitución se regulen las relaciones obreros-laborales. Obviamente las corrientes civilistas, que son siempre las más conservadoras, sostenían que era una herejía, ¿verdad? Que era una herejía que pudiera estar regulado en la Constitución las relaciones de los obreros con los patrones. Finalmente ganaron. Y a partir de ahí, bueno, está pues la cuestión fundamental de las relaciones obrero-patronales. Obviamente, como tú conoces la historia posterior, es caótica la manera como se da la relación obrero-patronal después de eso. ¿Por qué? Porque no había reglas, entonces los obreros estaban las huelgas simplemente. No había un procedimiento que es el que luego se establece en la Ley Federal del Trabajo en el 30, 29-30 por ahí. Ya la reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo, establece todas las reglas, etc. Bueno, el asunto es que en todo este periodo, la gente que más influye, pues la gente que venía de la izquierda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mira, en este periodo es cuando se da la formación de los sindicatos. Si bien había la Casa del Oro Mundial, es en el periodo posterior al 30, a la Ley Federal del Trabajo, en el periodo cardenista sobre todo, donde ya se empiezan a conformar los sindicatos nacionales. Y entonces ya hay una base jurídica, etcétera. Y en todo eso participa la izquierda. Es decir, ¿quién era la izquierda? La izquierda era la gente que venía del Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista Mexicano es un partido que se forma bajo la línea general de lo que se llamó la Internacional Comunista. O sea, en Rusia, en 1917 también, pues se da una revolución y allá toma el poder lo que se llamaba el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que luego se convierte en Partido Comunista de la Unión Soviética. Y entonces ellos, el PECUS llama a formar una organización internacional de trabajadores y además empieza a formar partidos comunistas en el mundo. Y el Partido Comunista Mexicano se forma en la línea del Partido Comunista de la Unión Soviética. O sea, México no fue la excepción. Así es. Tenía que también permear para acá. Sí, y entonces, digamos, ahí está la izquierda. Hay múltiples historias de gente que se formó en ese periodo. Es decir, que venía de la izquierda, que son gente que creía verdaderamente en el cambio, la transformación, que dieron su vida, muchos de ellos, por la transformación, y gente más cercana a nosotros, por ejemplo, está Valentín Campa Salazar. Valentín Campa Salazar, pues es uno de los viejos comunistas mexicanos, formados precisamente por esa influencia en el Partido Comunista. Y hay muchos más, pero la característica de todo ese segmento es que ellos eran consecuentes con la teoría, o sea, eran consecuentes con la idea de que iban a luchar por un cambio, etcétera.
y ellos tenían la característica de que despreciaban la riqueza. O sea, por ejemplo, Campa muere en la pobreza, no tenía ni siquiera casa propia. Esa es la formación de los viejos comunistas. También en eso está Vallejo, está Otón Salazar. Aquí cerca de nosotros estaba un señor que se llamaba Encarnación Pérez Gaitán, que es de esa línea, pues, de gente consecuente, con principios, etcétera. Te digo todo esto porque luego empieza, ahí va a haber una serie de divisiones en la izquierda. Pero eso, bueno, ese era más o menos, en general, el origen. Ahora, a lo largo de esta historia muy rápida, pues la hegemonía política la ejerce el PRI. Es decir, el PRI es el partido que gobierna este país, que tiene obviamente un consenso muy importante en la clase obrera, en los campesinos, por una razón sencilla, que el PRI en los primeros años pues simplemente materializó lo que planteó la Revolución Mexicana. O sea, formar sindicatos que se reconocían las relaciones laborales, reparto de tierras. O sea, todo eso hace que el PRI en un largo periodo sea un partido hegemónico, como dicen los teóricos, en México. Y obviamente ahí la izquierda pues era una agrupación cada vez más marginal. O sea, cada vez más marginal, porque todavía la izquierda, por ejemplo, en la formación de la CTM tuvo mucho que ver, en la formación de la CNC tuvo mucho que ver, ¿verdad? Pero paulatinamente fue perdiendo influencia, y su influencia empezó a quedar reducida a segmentos de sindicatos, por ejemplo. Y entonces, esta historia es una historia muy rápida, pero en las características son esas. Luego, hay, por supuesto, que la influencia de la izquierda y de los comunistas, sobre todo, en sectores de la clase obrera, siguió siendo importante. Aunque estuvieran en la CTM o aunque estuvieran en sindicatos nacionales, ahí había una fuerte influencia. Entonces, hay coyunturas en las cuales la economía mexicana entra en crisis. Cuando la economía mexicana transita en un periodo en que hay crecimiento económico y por lo tanto hay empleo, etcétera, las cosas transcurren más o menos bien. Pero, por ejemplo, en el inicio de la década de los 60, finales de la década de los 50, pues hay una crisis económica. Y entonces aparecen grandes movimientos obreros. Entonces, el movimiento más importante de ese periodo fue el encabezado por los ferrocarrileros, 1958-59. Estallan una huelga y logran tener una serie de prestaciones muy importantes el 58. Demetrio Vallejo y Campa son miembros del comité ejecutivo. Y en el 59, bueno, además de eso, había una serie de sindicatos que estaban influidos por la izquierda en este periodo. Los electricistas, los mineros, los telefonistas, es decir, estaban influidos por la izquierda. Políticamente, el PRI seguía siendo el partido dominante y las elecciones nadie creía en ellas. El PRI controlaba todos los órganos electorales, etc. Entonces, pero en el movimiento social pues estaba dándose todo eso. El 59, un poco pues por lo que había pasado el 58 y todo eso, el 59 vuelven a hacer una demanda y en marzo del 59 vuelven a estallar una huelga de los ferrocarrileros. Y ahí se da una de las más bárbaras represiones que hubo en el gobierno de López Mateos. Ahí encierran, es decir, en la cárcel al comité ejecutivo del sindicato, donde está Vallejo, Campa y todo su comité ejecutivo, y 10,000 ferrocarrileros en el país
son unos detenidos, pero en general despedidos del sistema. Hubo una represión importante por parte del gobierno. Así es. Y entonces, y obviamente ahí estaba la izquierda, en esos escenarios. Entonces, después de ese periodo, la represión es más cruenta. Y entonces, ahí, por ejemplo, hay una gran división. Siempre ha habido divisiones en la izquierda, ahí hay una gran división. Después como la huelga fundamentalmente fue dirigida por el Partido Comunista y por otro partido que en ese momento había, que estaba en la izquierda, que se llamaba Partido Obrero Campesino. Entonces, al final, pues se da la gran derrota, porque el debate que estaba entre ellos era retroceder. Era un debate, pero otros decían, no, hay que seguirle. Y entonces, junto con ese debate, se estaba planteada la idea de que podemos perder el movimiento, pero no el sindicato. Pero si perdemos el sindicato, vamos a perder el movimiento. Finalmente así sucedió. Fueron a parar a la cárcel y hubo una gran derrota. Entonces, a partir de ahí, hay una división que va a trascender en la izquierda. Entonces, José Revueltas, que era un viejo militante de la izquierda, del Partido Comunista, junto con otros, se cinden del Partido Comunista y fundan una liga que se llamó Liga Leninista Espartaco. Entonces, surge de ahí una corriente que se va a llamar así, el espartaquismo. Yo, en lo personal, después me afilié a esa corriente aquí. También, en el periodo de Cárdenas, en la Unión Soviética hay una gran división. Stalin empieza a perseguir a mucha gente y uno de ellos es a León Trotsky. León Trotsky fue el fundador del Ejército Rojo, pero en una lucha interna Stalin le ganó y empezó a perseguir a los trotskistas, entre ellos a Trotsky. Finalmente Trotsky no hallaba refugio y entonces aquí Diego Rivera, un importante pintor, convence a Cárdenas de que le dé asilo y Trotsky se viene a México. Y entonces el trotskismo también empieza a ser otra corriente en la izquierda, mundial y también mexicana. Entonces, así muy rápido. Luego, ¿qué sucede? ¿Qué es la cosa más importante después de ahí? Obviamente el movimiento estudiantil del 68. En el movimiento estudiantil del 68... ¿Qué pedían los estudiantes? Eran cosas muy sencillas. Una, destituir al jefe de la policía, que eso fácil lo podía hacer. Dos, la libertad de los presos políticos. Unos que habían caído ya y otros que eran los presos políticos del 58-59, Vallejo y Campa. ¿Qué más se pedía? Bueno, reparación del daño, porque ya había habido muchos heridos y también muertos. Entonces eran 5 puntos. Los otros no me acuerdo muy bien en este momento. Nuevo León, ¿qué vivió con eso? Yo era estudiante en ese momento. Entonces nosotros aquí, como íbamos desfasados, porque ellos empezaban las clases antes que nosotros empezamos hasta septiembre. Ellos ya habían empezado el movimiento desde febrero, marzo, que empezaban las clases allá. Entonces, cuando aquí empezamos en septiembre, pues toda la universidad aquí se puso en huelga, porque nosotros aquí teníamos un movimiento estudiantil, porque la gran represión que se dio después del 58-59, pues hizo que la izquierda se refugiara en lo único lugar donde había más libertad, que eran las universidades. Por eso el movimiento del 68 fue un movimiento nacional, porque toda la izquierda, estos grupos que te digo, trotskistas, espartaquistas, obviamente los propios miembros de la Juventud Comunista, pues todos estábamos en las universidades, porque eran los espacios más libres que había. Y entonces, digamos, en Nuevo León, éramos una universidad pequeña, había 12,000 estudiantes.
Y entonces aquí, desde que entramos en septiembre, pues todas las escuelas de la universidad, incluyendo prepas y facultades, nos fuimos a la huelga. O sea, la Universidad de Nuevo León estuvo en huelga desde septiembre hasta diciembre de ese año. Yo estaba en la Facultad de Derecho y, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, la huelga la acordábamos salón por salón. O sea, la gente que estaba en contra, pues iba a cada salón, y la gente que estábamos a favor también, y le hablábamos a los estudiantes de cada grupo y se votaba. O sea, seguimos estamos en paro o no, y cuando se planteaba, porque hubo muchas veces que intentaron regresamos o no, siempre ganamos la mayoría de seguir en paro, en huelga. Entonces, bueno, en todo esto, digamos que en la Universidad de Nuevo León había fundamentalmente 3 corrientes políticas. Una era la que dependía del Partido Comunista, que eran los jóvenes de la Juventud Comunista. Otros éramos nosotros, que éramos el grupo que veníamos del movimiento espartaquista. Y otro grupo era el grupo que venía de la democracia cristiana, o en general se llamaban aquí OCU, que eran jóvenes influidos sobre todo por un conjunto de curas jesuitas. Entonces, esas eran las 3 corrientes entre los estudiantes que había. Todos coincidíamos, claro, había la corriente que estaba en el PRI, ¿verdad? Porque obviamente el PRI siempre mantuvo una corriente política, de jóvenes, sobre todo en facultades como leyes, etc. Finalmente, estas corrientes pues son las que antes del 68 nosotros habíamos luchado por detener un proyecto del gobernador Elizondo. O sea, el gobernador Elizondo pretendió establecer en la Universidad de Nuevo León el modelo americano. O sea, cada estudiante tiene que pagar lo que cuesta, ¿verdad? Entonces, obviamente él decía, yo sé que no tienen dinero, pero yo voy a conseguir préstamos en los bancos para que cada estudiante el banco le preste, y cuando egrese, pues tú le pagas al banco. Eso fue en 1967, ¿verdad? Ese movimiento fue derrotado porque también la universidad se puso en huelga y Elizondo tuvo que retirar su propuesta. Y el 6-8, pues participamos activamente en el movimiento del 68. En el 6-8, ¿cuáles fueron las represiones que tú viviste aquí en el movimiento? O sea, mira, en Nuevo León casi no hubo represión en el movimiento estudiantil. ¿Por qué casi no hubo represión? Pues porque el que gobernaba era precisamente Eduardo Elizondo. Y entonces él nunca movilizó policía contra nosotros. O sea, eso pues todo el mundo lo sabíamos. Hubo represión muy localizada. Por ejemplo, como aquí también se puso en huelga la normal y la normal superior, entonces un compañero que era un líder indiscutible de entre los maestros y de la normal superior, pues era Roberto Ramírez Pérez. Él fue el único que fue detenido y fue llevado a Lecumberri. De Nuevo León, él fue el único detenido el 68. El año del 69, nosotros teníamos un movimiento estudiantil muy politizado. Y entonces, en ese periodo, la universidad no era autónoma, sino que la universidad era parte del gobierno del Estado. Es decir, el gobernador ponía al rector y ponía a cada uno de los directores de las escuelas y facultades. Entonces, el gobernador,
puso a los directores que estimaba. Entonces hubo varias escuelas, ciencias químicas, físico-matemáticas, y bueno, ya la memoria pero fueron 3, en las cuales los estudiantes no estaban de acuerdo en el que nombraron, y empezó un movimiento. Ese movimiento se extendió rápido a toda la universidad porque todos los directores habían sido impuestos. Es decir, todos los directores los había impuesto el gobernador. Y entonces estalló un movimiento más generalizado todavía por pedir autonomía y la participación de estudiantes y maestros en la designación de los directores. O sea, democratizar la universidad. Así es, la democratización de la universidad. Bueno, después de muchos tiras y aflojas, finalmente el gobierno federal intervino. Es decir, el gobierno federal estaba Echeverría. Elizondo era el gobernador. Como Elizondo había apoyado a otro candidato en las internas del PRI, pues Echeverría ya se lo traía. Entonces aprovechó la coyuntura y él mandó a Bravo Aguja, que era el secretario de Educación, a que viniera a intentar resolver el conflicto en Nuevo León. Y entonces él planteó que había necesidad en efecto, de reformar la ley orgánica de la universidad y abrir la posibilidad de que estudiantes y maestros participaran y que dejara de depender la universidad del gobernador. Eso no le pareció a Elizondo y Elizondo renunció. Y llegó Luis M. Farías. Y entonces ya había un proyecto de ley orgánica, los estudiantes propusimos una ley, se propuso otra. Finalmente quedó una ley donde se nombra una junta de gobierno, pero se acuerda que estudiantes y maestros debe haber una votación ponderada para elegir al director, y el rector será electo por el consejo universitario. O al menos había una consulta a fuerza ahí. Entonces, fue un triunfo para el movimiento, ¿verdad? Eso es 1969. Luego, yo ahí todavía era estudiante. Llegó el 70 y ya llegamos con un rector que era, de alguna manera, fundamentalmente propuesto por nosotros, por los estudiantes. Él fue el doctor Oliverio Tijerina. Él fue propuesto por nosotros. O sea, el doctor Piedra Ibarra, que era el doctor Piedra, que era el papá de Jesús Piedra, el esposo de doña Rosario, era amigo nuestro y él nos recomendó al doctor Oliverio. Fuimos y hablamos con él. Él era maestro en la Facultad de Medicina y en la de Enfermería, y se propuso, y la derecha pues estaba aquí minimizada y llegó de rector. La otra fuerza muy importante que había a nivel de los maestros era la gente del Partido Comunista. Y entonces ellos propusieron de secretario general a Tomás González de Luna, que había sido o estaba en la Facultad de Filosofía y Letras. Y entonces, bueno, ya ese fue, y la derecha, representada por el grupo médico, sobre todo, pues fue derrotada en esa coyuntura. Bueno, eso más o menos así transcurren las cosas hasta el año de 1970. Ahí eras estudiante, pero ahí pienso yo, ya tú me dirás, pues apenas estás viendo esta parte tuya social o de luchador social o una cuestión en donde tú puedes advertir injusticias y eres afín a una cuestión de lucha social o bien en contra de injusticias. ¿Qué es lo que te marca para luego seguir, insistir, o ahí todavía no había esas revelaciones? No, es que mira, no metí yo mi historia personal. Haz de cuenta, yo trabajé en Teléfonos de México. O sea, toda la carrera, incluso desde la prepa, yo trabajaba en teléfonos y estudiaba. Entonces,
yo quedé de planta muy joven en teléfonos. Yo entré a trabajar en teléfonos más o menos cuando tenía 17 años. Y yo había estudiado secundaria, había también estudiado en el Álvaro Obregón, estuve 2 años ahí. Y entonces, de tal manera que yo pude pasar un examen y quedé muy rápido de planta en centrales automáticas. Y yo rápidamente, junto conmigo, detrás de mí venía mi hermano Eduardo. Entonces, él y yo empezamos a actuar políticamente en el sindicato telefonista. Nosotros habíamos ya entrado a estudiar la prepa en la Federal Nocturna para Trabajadores de Cuello Elizondo. Entonces, haz de cuenta que ahí en la Prepa Federal Nocturna para Trabajadores de Cuello Elizondo, ahí nos contactaron la gente del movimiento espartaquista revolucionario. Entonces, desde que estaba yo en prepa, ya empecé a participar activamente en la agrupación esta de la izquierda. Claro, antes hay muchas cosas que tienen que ver con mi formación, o sea, cosas que te pasan en la infancia, etcétera, otra serie de cosas particularidades que te van abriendo los ojos. Pero bueno, lo más importante fue eso. Ya desde la prepa, empezamos a tener contacto, luego a estudiar marxismo, luego a participar en las logias ajefistas, que era un espacio donde los jóvenes en ese periodo estábamos, porque eran muy abiertas, y entonces ahí empezó, digamos, la participación nuestra, de tal manera que cuando yo entré a la Facultad de Leyes, pues ya venía todo esto acá, y la participación nuestra en el sindicato de telefonistas. O sea, hoy el sindicato de telefonistas es uno de los sindicatos pues, independientes que hay en el país, porque desde que nosotros estábamos ahí empezamos a hacer actividad política. Luego en 1967 hubo un movimiento nacional contra un líder charro, y eso nos permitió contactar a mucha gente en el país, y luego empezamos a sacar un periodiquito clandestino que se llamaba El Guajolote, y entonces empezamos a hacer una actividad muy, muy importante. Y esto te lo cuento muy rápido ahí porque es lateral, y en el 7-6 estalla un movimiento nacional en telefonistas, influido por la corriente nuestra. Derrocamos a los charros porque Echeverría, que sigue siendo el presidente, no quería meterse en líos, dijo, bueno, vamos a hacer un referéndum entre el comité que estaba y este nuevo comité que se propone. Le ganamos nosotros de calle. Y desde ahí el sindicato de telefonistas se democratizó. Yo ya no trabajaba en teléfonos, pero yo fui el asesor jurídico del comité ejecutivo local del sindicato, ¿verdad? Es decir, y entonces, bueno, de esta manera es como yo empecé a participar, pero junto con esto, pues esta actividad en la universidad. Y en 1970, ya estando la autonomía, etcétera, se da el rechazo de estudiantes preparatorianos, ¿verdad? Y entonces el movimiento estudiantil estaba todavía muy fuerte, y lo que hacemos es tomar el aula magna y formar una prepa popular. Estaban de moda en el país las prepas populares. Fundamos la prepa popular y hicimos los grupos y todo eso, y entonces y los padres de familia, porque muchos padres de familia iban ahí. Incluso el locutor ese Alvarado Ginesi, que fue uno de los que su hijo fue reprobado ahí, o no reprobado, rechazado. Bueno, y eso dio origen a que entonces Oliverio pues dijera, bueno, vamos a hacer otra prepa nueva. Y esa prepa nueva fue la prepa 9. La prepa 9 salió de ese movimiento en 1970. En ese entonces, en los 70s, ¿era fácil ser parte de esta izquierda o de esta
lucha? Pues lo que pasa es que como habíamos ganado autonomía, pues estaba todo era hegemónica la izquierda en la universidad. Y obviamente había también debido a la crisis económica, pues un auge en el seno del movimiento obrero, ¿verdad? En este periodo es el que yo te digo que sale Vallejo y Campa, porque finalmente Vallejo y Campa estaban detenidos porque les aplicaron un artículo del Código Penal Federal que era el delito de disolución social, que era un delito que se había establecido en la Guerra Mundial para aplicárselo a los nazis. Y entonces lo que hicieron fue aplicárselos a ellos. Y entonces, para liberarlos, no hallaban cómo liberarlos, después del movimiento del 68, lo que hicieron fue derogar los artículos. Cuando los derogaron, pues ya no había materia, claro, y los pusieron en libertad. Y es cuando Vallejo se dedica a formar en todo el país un movimiento que se llamó Movimiento Sindical Ferrocarrilero, ¿verdad? Y cuando fundamos la Prepa 9, unos padres de familia eran ferrocarrileros. Y entonces yo ahí los conocí, los contacté. Entonces cuando vino Vallejo, nosotros le hicimos un evento a Vallejo en el aula magna a reventar de chavillos, de estudiantes, muy bueno. Entonces de telefonista a ferrocarrilero. Ah, sí, o sea, yo pues ahí pero también ya nosotros nos habíamos metido en muchos lugares. A Mari yo la conocí porque Mari trabajaba en una fábrica de ropa. O sea, nosotros también teníamos, es decir, había un auge. Círculos. En todos lados. Bueno, pues haz de cuenta que entonces Vallejo, cuando sale de la cárcel, funda ese movimiento sindical ferrocarrilero. Y como yo había conocido ferrocarrileros aquí, cuando llega Vallejo, pues nosotros lo conectamos y le hacemos un evento en el aula magna con estudiantes, muy bueno. Y entonces, a partir de eso, pues yo me dedico a ayudarle a los ferrocarrileros a organizarse. Entonces tú conocías el contrato colectivo de los trabajadores sí, y también de los derechos laborales de los sí, trabajadores y todas las pequeñas y muchas vicisitudes del ámbito rielero. Sí, porque pues la base de todo, como tú sabes, pues es el derecho, ¿verdad? Entonces es importante siempre eso tenerlo claro. Porque si no, pues simplemente de qué, pues no puedes hablar de política si no hablas de eso. Una base, claro. ¿Verdad? Y entonces, cuando llega Vallejo, pues ya nos lo presentan, le hacemos todo eso. Y él, en reuniones ya más pequeñas con puros ferrocarrileros, dice que Echeverría, que todavía era el presidente, le dijo: señor Vallejo, va a haber elecciones en el sindicato ferrocarrilero. Entonces, yo a la raza que andábamos, porque no nada más andaba yo, pues andábamos más raza, yo le decía: miren, nosotros no podemos quererle Echeverría, ¿verdad? Pero tampoco vamos a entrar en conflicto con Vallejo, porque él es el líder, él es el que tiene prestigio entre la gente, entonces no vamos a andar polemizando. Él le tiene confianza a Echeverría, pues ni hablar, que él le tenga confianza. Entonces, pues el movimiento sindical ferrocarrilero se empieza a organizar en todas las secciones del país. Y entonces, eso más o menos es 1970. Bueno, transcurre todo ese año organizándose. Luego, 71. Y no se veía que fuera a haber elecciones, Vallejo mismo. Entonces, más o menos a mediados del 7-1 por ahí, él dice: vamos a tener que presionar. Y entonces, ¿cómo vamos a presionar? Vamos a firmar un oficio cada ferrocarrilero dirigido a la empresa, diciéndole que ya no nos rebaje cuotas sindicales. La estrategia era, pues, que no le llegara dinero a los charros. Estaba muy bien. Un paréntesis, para los que no saben, ¿por qué líder charro?
¿Por qué líderes charros? Bueno, el concepto charrismo viene precisamente de un líder ferrocarrilero de las épocas anteriores que le gustaba mucho vestirse de charro y que era un líder entregado al gobierno y a la empresa en esa época. Entonces, por eso le decían líder charro y entonces el concepto pues se generalizó. Líderes charros. Todos los líderes vendidos al gobierno y a las empresas eran charros. Oye, una pregunta, aprovechando el contexto, ¿y cambió mucho eso? ¿Ha cambiado mucho? Pues yo digo que no tanto, fíjate. No. Pero claro, el problema es ahora, les digo yo, si ahora tuviéramos las bases legales que andábamos buscando en aquella época, pues hoy estaría en mejores posibilidades, ¿verdad? Porque ahorita te cuento, va a ser mucho rollo, pero el movimiento de cristalería, o sea, nosotros iniciamos el movimiento de cristalería y lo desarrollamos. Ahorita te cuento más o menos. Entonces, pero déjame acabar lo de Vallejo. Total, se firma la papeleta se le entrega a la empresa en todas las secciones sindicales y pues como si no le hubieras entregado nada a la empresa. O sea, obviamente, pues la empresa era el gobierno. Entonces Vallejo convoca a finales del año del 7-1 a una convención nacional. Yo asistí. Y entonces dice, miren, no hay otra. Vamos a tomar los edificios sindicales y a nombrar nosotros comités ejecutivos de los trabajadores. Y entonces, pues esa línea se da en todo el país. Y como realmente Vallejo era un verdadero líder de los ferrocarrileros, pues eso se desarrolla. Entonces en Nuevo León, no, hay una asamblea de más de 4,000 ferrocarrileros. Destituyen al comité ejecutivo que había, se nombra un nuevo comité ejecutivo y se toma el edificio sindical, que está en la vieja estación del Golfo. Entonces, eso fue más o menos a principios del año del 72. Y obviamente no había legalidad, porque claro, se levantó una acta y todo lo que tú quieras, pero pues el que te legitimaba pues era la Secretaría de Trabajo. Claro, hicimos llegar todo allá a Vallejo, y Vallejo llevó todos a la Secretaría de Trabajo, pero pues les valió. Bueno, y entonces de ese momento, estamos hablando del 7-2 ya, entonces empieza a generarse un rumor. Antes de eso, el 7-1, hay una manifestación estudiantil en el DF que no había habido desde el 68, y entonces esa manifestación se hizo en apoyo a la Universidad de Nuevo León, porque aquí luego querían regresar al viejo esquema anterior de la ley orgánica. Y entonces finalmente tuvieron que darle para atrás, pero en México hubo una manifestación de apoyo, que es el 10 de junio, y hay ahí es donde aparecen los halcones, ¿verdad? Es lo que utiliza Echeverría para destituir a Martínez Domínguez. Y le dice que él fue el responsable del 10 de junio. O sea, ¿qué hace el gobierno, en pocas palabras? O sea, haz de cuenta que ese evento lo utiliza Echeverría para destituir a Martínez Domínguez, que eso te da una idea pues, de lo maquiavélico que se movían las cosas arriba, ¿verdad? Utilizando escenarios de protesta, donde acabaron en una masacre, y entonces a partir de ahí aparece el concepto halcones. ¿Y quiénes son los halcones? Pues aquellos que venían a reventar lo que fuera. Y entonces empieza a rumorear desde enero del 72 que van a llegar los halcones, que van a llegar los halcones, que van a llegar los halcones. Y entonces en el edificio sindical hay guardias. O sea, los ferrocarriles en guardias se rolan y muchos estudiantes, sobre todo preparatorianos, también van ahí, a las guardias, porque la raza preparatoriana es la más activa, la más participativa, la más caliente, que anda buscando qué hacer. Total, yo siempre les decía,
ya no se queden en la noche, porque cuando puede haber pedo es en la noche. Total, de que la raza pues nunca hace caso así. Entonces haz de cuenta que el 10 de marzo, en la noche, pues llegan los halcones, se hace como lo que no creíamos de Trump en Venezuela, llegan los halcones armados, empiezan a tirar, matan a 2 ferrocarrileros, a un estudiante de prepa, y hieren como a unos 20 de bala. Atrás de ellos venía la policía, y ellos se habían, porque los líderes destituidos se refugiaron en la CTM, y ellos también venían de la CTM. Total, la policía los agarra. O sea, la policía agarra como a unos 10 o 12 con armas en la mano, salen en la prensa con las armas en la mano. Y es cuando yo te digo que ya, pues, de nosotros agarraron a más, porque era más gente la que estaba cuidando el local. Y entonces, bueno, finalmente las primeras de cambio logramos sacar a la mayoría. Y Florencio nada más dejó a 3 de nosotros y 3 de ellos. ¿Quién era Florencio? Florencio Flores, que era juez penal, ¿verdad? Que te digo que había sido mi maestro. Entonces, y luego pues se da el evento ese que te digo, que ya en diciembre me habla y me dice, va a haber un empate. Y le digo, ¿cómo que un empate, maestro? Sí, van a salir los tuyos y los de ellos. O sea, era la Navidad, estábamos en vísperas de la Navidad. Finalmente así sucede. Se van ellos 3. Ya nosotros jurídicamente, dice Vallejo, no, ya ni le mueva, ¿verdad? Porque ahí podíamos haber, de hecho, todos los trámites hacia arriba, pero entonces finalmente, pues como yo le conté a los comisionados de la verdad que nombró López Obrador, que andaban viendo todas las barbaridades que había, pues esa sí fue una verdadera represión a los trabajadores. Realmente en la universidad no hubo represión, que tú digas, pero esa sí fue una bárbara represión. Yo les conté todo esto a esa gente que vino de una comisión que nombró López Obrador para recobrar todas las barbaridades de la guerra sucia, ¿verdad? Y que luego ya hicieron un libro, etcétera, ellos, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que ese escenario generó muchas cosas que ya se habían venido gestando. ¿Cuál fue la más importante? Que con lo del 10 de junio se confirmó una tesis que entre los grupos de la izquierda mexicana estaba siendo muy discutida, que era, en México no hay salida, la única salida es la lucha armada. Y entonces a partir de ahí es que empiezan los grupos internos a debatir el problema de la lucha armada. O sea, de que el único camino es armarse, porque no hay otra salida, porque a nivel de la lucha electoral, pues nadie creía en la lucha electoral. O sea... partido hegemónico, partido con las instituciones, partido con la narrativa, con la represión del Estado, control total de los órganos electorales, votábamos con una papeleta. Yo la tengo todavía por ahí, la papeleta, donde viene nomás tu nombre, ¿verdad? Entonces, yo les decía, son más democráticas las elecciones en la Facultad de Leyes que afuera, porque en la Facultad de Leyes, cuando yo era estudiante, votábamos, pero votábamos cada quien con la credencial. Si no tenías credencial, no votabas. Bueno. Entonces, haz de cuenta que yo perdí, por ejemplo, por 2 votos, la consejería, y luego por 20 la presidencia, pero era así, votar, identificándote, no había posibilidades de trampas y eso. Claro, siempre hacían trampas porque apagaban la luz y a la mera hora. Pero bueno, nadie creía. Entonces, a partir de ahí, en la organización en la que yo pertenecía, que era una organización semiclandestina, ¿verdad? Yo conocí a Paco Taibo en esas danzas.
¿Qué año era ese? 1970, 71, en ese periodo. Paco Ignacio Taibo pues vino hace poco aquí a la ciudad de Monterrey a un evento y contaba que te conocía y que se andaban ahí refugiando en los domicilios. Un poquito ahí de esa anécdota que les pasó en ese entonces. No, lo que pasa es que más que refugiándose, claro, desde México siempre, pues la raza de México era la más preparada. Entonces ellos, en general, también pertenecían a la corriente no PC, a la corriente espartaquista. Y entonces ellos mandaban raza que venía aquí. Y una de esas veces llegó él. Y obviamente que con nombres que no eran los reales, ¿entiendes? Porque esa era una regla, ¿verdad? Entonces yo a Paco lo conocí con otro nombre, ya no me acuerdo qué nombre, como a los demás que venían del DF, ¿verdad? Entonces, ¿y dónde se quedaban? Pues en las casas de nosotros, ahí se quedaban. Yo tenía, en mi casa había un tercer piso, allá teníamos unas camas donde dormían mis hermanos y allá se quedaban. Yo vivía en la colonia Nuevo Repueblo. Entonces, de esa manera conocí yo a Paco y lo dejé de ver. Entonces, cuando fundamos el PRD, no, pues una vez me manda a saludar con Lucas de la Garza. Y le digo, sí, sé quién, de quién Sé se quién trata. eres, pero no sé cómo te llamas. sé de quién se trata. Fundan el PRD, me dices, y entonces tú viviste la elección del 2006. Sí, pero bueno, antes nomás deja rápidamente que comprendas el tránsito de la formación de las guerrillas. Que después de esto... Un paréntesis, es que en teoría en el país no hubo guerrillas. No, En teoría, no. había una narrativa del gobierno que era no ponerle el nombre de guerrillas a los levantamientos armados. Y creo que así se llamaron, ¿no? Levantamientos armados o algo así. No, pues eran guerrillas, o sea, quieras que no. Entonces, aquí Nuevo León fue uno de los lugares donde hubo más guerrillas. Toda la raza que venía de la universidad, pues, formó grupos armados. Ahora, en la organización donde yo estaba, hubo un gran debate interno, porque fue en todos lados eso. Y obviamente que yo pertenecía a un bloque que sostenía que no era posible la lucha armada en México. ¿Por qué? Bueno, por algo que sostenía pues la gente que conocía la historia de México. Revueltas, el líder nuestro que era Severo Iglesias. Ellos sostenían cosas muy sencillas. Eran, estudien la Revolución Mexicana, pero sobre todo la toma de Zacatecas, la toma de Torreón, los dos por el ejército de Villa, la batalla de Celaya, donde le vuelan el brazo a Obregón. Eran ejércitos, no eran guerrillas, ejércitos. Entonces, estamos en 1912, 13, 14. Y entonces, ¿quién se enfrentó? Ejércitos. ¿Qué formó Villa? La División del Norte. Era un ejército. Traía trenes, traía una parte de médicos, sanidad, etc. Entonces, 1912, 13, 14. Estamos en 1970. Entonces, no hay ninguna posibilidad real de armar un ejército que tú te le puedas enfrentar al ejército mexicano. Lógico, nada más así. Por más encabronados que estuviéramos y por más no se todo, podía. era nada más por eso. No es lo mismo la Revolución Cubana. La Revolución Cubana pues, fue en otro país, en otras circunstancias, con otro ejército, un ejército muy débil que no se comparaba al mexicano, etc. Bueno, el hecho es que en América Latina en ese momento había el auge de la guerrilla. Por ejemplo, era muy estudiado todo lo que sean los Tupamaros, donde pertenecía Mújica. No sé si ha leído toda su historia. Él estuvo mucho tiempo en la cárcel y bueno, era del movimiento de los Tupamaros. El hecho es que aquí se formaron muchas guerrillas. Y claro, lo más resonante de todo fue, uno, el asesinato de don Eugenio. O sea, cuando intentaron secuestrarlo, un comando
fue el notable a nivel nacional. Otro fue la toma de un avión, ¿verdad? No sé si tú supiste eso, ¿estás enterado de eso? Yo todavía no nacía. Bueno, haz de cuenta que aquí una de las guerrillas, se llamaba Liga de los Comunistas Armados, que Le hicieron película a eso. sí, está en muchos lados. Entonces ellos, en una casa de seguridad, eran puros chavos muy jóvenes, total, a alguien se le da un balazo y le pega a Edna, y a raíz de eso pues tienen que ir a operarla, y ahí los agarran, y etcétera, y los que quedan planean secuestrar un avión y lo secuestran. En ese avión casualmente iban los hijos de Luis M. Farías, y entonces pues ceden todo, se van a Cuba, etcétera. Ese es el otro evento más notable del movimiento armado mexicano. En ese tránsito, las cosas son muy difíciles aquí. O sea, porque, por ejemplo, la gente que se secuestró a don Eugenio, una parte pertenecía a la organización que yo pertenecía, entonces nosotros nos agarraron. Bueno, no nos agarraron, nos llamaron, simplemente nos citaron. Entonces, bueno, yo siempre actué abiertamente. La mejor manera de cubrirte es que la policía sepa lo que yo estoy haciendo. Y yo sabía que andaban policías atrás de mí, pero pues todos sabían lo que yo que era asesor de los ferrocarrileros, asesor de los telefonistas, de los mineros, en la universidad pues teníamos otro movimiento, etcétera. Entonces cuando se da el asesinato de don Eugenio, pues nos hablan, ¿no? Ustedes saben lo que yo hago, ¿verdad? Yo sé cuáles son los límites que me marca la ley, eso nosotros creemos en la lucha política que puede transformar este país, etcétera. Entonces, haz de cuenta que ese periodo es el periodo más difícil, o sea, más difícil porque pues se genera mucha confusión, ¿verdad? Pues está en peligro también tu libertad, claro. Sí, claro. La presión. Y hay mucha confusión. Y entonces, haz de cuenta que la universidad, pues, estaba en manos de la izquierda. Todas las escuelas, gran parte de la mayoría de las escuelas estaban con directores ligados a la izquierda, etcétera. Entonces, cuando se da todo esto, pues por supuesto que la oligarquía en Regiomontana exige al gobierno que le pare a todo eso. Y entonces empieza una sistemática represión no violenta, sino correr maestros. Hay una purga de maestros. Si pierdes escuelas tienes que tener cuidado, todo eso. Y ahí es donde un sector del Partido Comunista pues se vende y se van con el gobernador. Los traiciona. Sí. Entonces ellos, yo era miembro del comité ejecutivo del sindicato. Entonces, la mayoría, en ese momento, el sindicato de trabajadores de la universidad no tenía legalidad. O sea, vaya, la legalidad la daba la ley del servicio civil de Nuevo León, que no era ninguna... O sea, porque las relaciones de los trabajadores con las universidades no estaban reguladas. En la laboral, en la ley federal del trabajo. En la ley federal del trabajo. Y entonces era muy endeble el problema jurídico del comité, aunque estuviéramos reconocidos por el rector, eso era prácticamente la legalidad. Entonces, de repente, nos traicionan adentro y el rector Piñeiro pues, nos da el golpe definitivo, desconoce al comité, nombran otro comité, le da la legalidad al otro comité, etc. Y ahí es donde te digo que hay una serie de gente que estaba con nosotros en la izquierda y que se venden, ¿ves? Y nosotros seguimos conservando escuelas, ¿verdad? Mucho tiempo más, mucho tiempo más. Por ejemplo, las mejores prestaciones que tienen los trabajadores de la universidad, pues las conseguimos nosotros. Conquistas contractuales de ustedes. Sí.
Yo, por ejemplo, te digo, yo fui maestro en la Prepa 9 y luego fui maestro en la Facultad de Leyes, porque en la Facultad de Leyes, en este trajín, pues yo había hecho buenas relaciones con gente, por ejemplo, como Rolando Castillo, su hermano Roberto Castillo era el director de la facultad. Yo por eso fui a dar clase en la Facultad de Leyes. Ahí estaba el Colegio de Ciencias Políticas y yo daba clase en el colegio y daba clase también en la facultad. Yo di el curso de, sobre todo, introducción al estudio del derecho, con el libro de García Maínez, que pues ese libro es histórico, todavía se da en todos lados, ¿verdad? Entonces, desde esa época. Y yo tuve un maestro muy bueno que fue el que me enseñó, que era el maestro Jorge Montemayor, ¿verdad? Que ya falleció, era un hombre que era de derecha, pero era un tipo muy bueno, muy bien preparado, él era filósofo, digo, era abogado, pero era filósofo, kantiano. Entonces, como García Maínez es kantiano, ¿verdad? Entonces se cuenta que ahí empataba muy bien. Y entonces bueno, yo tuve maestros muy buenos, ¿verdad? Yo les cuento que, bueno, ya aquí me desvié, pero No, usted sigue. fíjate, mis compañeros de ley dicen, ¿cómo te acuerdas de eso? Y cuando yo estudié, pues era la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Se llamaba Ciencias Sociales porque nosotros llevamos 2 años de economía, 2 años de economía y 1 año de sociología. Entonces mi maestro de sociología fue Víctor L. Treviño. Okay. Y en la primera clase, que yo les digo, es inolvidable para mí, la primera clase llegó el viejito, pues ya estaba viejito, un poco más viejito que yo ahora. Entonces dijo, más o menos, dijo, pues el curso que vamos a llevar es sociología. Y dijo, ustedes van a mamar directamente positivismo. A la chingada. Entonces, el fundador del positivismo fue Augusto Comte, francés. Y Francisco, y él fue maestro de Gavino Barreda. ¿Ah? Y Gavino Barreda fue maestro del ingeniero Beltrán. Y el ingeniero Beltrán fue mi maestro. Así que ustedes por eso van a mamar directamente positivismo. Pues ya la mayoría nadie sabíamos qué era positivismo, ya no teníamos idea. Pero eso nunca se me olvida, No, bueno, pues que los maestros te marcan. Hay cosas que si te dicen desde la primera y no sabes, pues te impactan. Entonces, yo te decía, y pasando desde esas fechas hasta lo del 2006, porque pues tú también fuiste representante en órganos electorales, posteriormente también ahí con Morena, pero en ese episodio del 2006, tú sí, pues viviste, pues tú estabas ahí en el PRD. ¿Cómo sufrieron esa elección? O sea, mira, el primer asunto que había era que nosotros primero éramos solamente testigos, porque no votábamos. Entonces, yo decía, pues lo único que podemos hacer aquí es denunciar, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? ¿Verdad? Y luego, pues estaba todo muy bien armado para legitimar los procesos, ¿verdad? Es decir, bien armado en el sentido de que siempre le buscaban cómo legitimar las cosas, ¿verdad? Entonces, y obviamente nosotros no teníamos experiencia. O sea, por ejemplo, donde siempre nos ganaban era, y ahorita todavía se da, las comisiones municipales electorales. ¿Quiénes son las comisiones? Entonces, pues nomás ellos tenían candidato. Claro, aquí una ventaja que había era que el PAN ya tenía tiempo de estar en eso. Y entonces, pues a veces hacíamos acuerdos con el PAN, porque el PAN sí se les oponía. Sí, de ser oposición, ¿no? El PAN sí tenía su jurídico y sigue teniendo, ¿no? Su jurídico. Sí. Entonces, y don Luis Santos de la Garza, por ejemplo, él era representante en la Comisión Estatal Electoral. Yo ahí lo conocí. Y entonces,
Pero peor, no teníamos representantes en las casillas. Y si teníamos, no sabíamos qué debían hacer ahí, ¿verdad? Entonces, no, pues siempre, por eso estábamos, haz de cuenta, totalmente inermes frente a un aparato que Hecho, tenía todo aceitado. engrasado, Claro. ¿verdad? Y yo te cuento una anécdota que he contado siempre, que es otra anécdota. Haz de cuenta, yo fui candidato a diputado local cuando logramos el registro condicionado del PC. Cuando hubo la reforma electoral y luego ya hubo el modelo del registro condicionado. Y yo fui candidato. Y entonces estábamos pues en las mismas, ¿verdad? O sea, muchas dificultades. Y yo a toda mi raza que tenía en la universidad, pues yo los mandé a casillas. Pues vete acá. Y a un amigo mío yo le tocó la estanzuela. Y ya, total, pues ya nos juntamos todos los que teníamos, donde teníamos, no cubríamos ni siquiera el 20%. Y entonces llegó el que estaba en la estanzuela y luego el acta. Ay, 80 votos acá, sé que. Y oye, pues qué, ¿por qué? ¿De dónde es un nido de comunistas? Porque el partido era el Partido Comunista. Dije, ¿habrá un nido de comunistas ahí en la estación? Le dije, no, hombre, la cosa fue muy sencilla. A las 4 de la tarde ya no fue nadie. Dice, entonces yo les dije, él dice que él les había dicho, bueno, pues ¿cómo ven si nos repartimos? y dice, y el PRI y el PAN dijeron, bueno, pues órale, pues ¿cuánto nos tocó? Tanto, más tanto, más tanto. Dice, y así fue como sacaron. Endeble nuestra de Y bueno, pues esas son anécdotas que te reflejan lo que era. Claro. así la estructura. Por eso, y bueno, otra anécdota que yo también en mi salud siempre se los contaba, era que cuando estudié yo Derecho Constitucional, pues se me ocurrió en la reglamentaria del 41, pues era una ley que se llama Ley Federal Electoral. Uh-huh. Dije, pues debe estar en la biblioteca. Entonces el bibliotecario era mi amigo Uribe. Y ya le digo, y entonces me dice, oye, pues nunca he oído hablar de esa ley. Le dije, a ver, chécale, pues búscale. Dijo, bueno, dame chance. Y, oye, no, ya lo busco. Oye, no hay. Me dijo, no está la ley esa, la ley federal electoral. Pues, ¿qué? Entonces, eso te da una idea de que a nadie le interesaba las cuestiones electorales. No, claro, pues yo, mi abuela, y te comparto, mi abuela era militante priista, entonces, pues yo de niño le iba y la visitaba, me decía, ¿por qué dicen que gana el PRI, que el PRI? Dice, no, mijo, pues es que ¿cómo nos van a ganar? Sí, y lo que pasa es que uno llega a la casilla, ya tiene todos los votos ahí, nomás le pone un cartoncito a la tapa, entonces abajo está llena de votos. Nosotros hay que llegar primero, pues ponemos la casilla, pues entonces que llega gente, vota, y no hay problema, porque una vez que ya se van, pues siempre están distraídos y así quieren ir todos, o si es que ya estás tú sola, le quitas la tapita y entonces sacas todos los votos. Ya está. Más votos que votantes, entonces la urna embarazada, ¿no? Pero pues tú decías, ¿cómo le hará a la gente? No, pues era bien fácil, pues nadie iba, ¿no? No había. Sí, así es. Pues así era nuestra democracia. Por eso te digo ¿Habrá cambiado tanto o mucho o no? Sí, no, ya las cosas no son así como estaban. Como antes, No, que era terrible. Pues, Roberto, yo te quiero agradecer mucho el tiempo, ya duramos un buen tiempo platicando. Bueno, sí. Y la verdad es que son experiencias que nos hacen ver. Me eché mucho rollo. No, pero... pues es que a ver, si no, que la muerte de Garzazada, que no, pues todos, en teoría hay mucha gente detenida y pues dicen, no, hombre, no detenieron a nadie, nomás a uno. Y allá te cuentan la gente en las reuniones y no, yo estuve ahí, que vi, es más, hasta yo conocí y la realidad es que era muy difícil, ¿no? Ahora, en épocas electorales, la única muerte que sí hubo nosotros habíamos logrado, cuando fundamos el PRD, reclutar gente en los municipios y reclutamos a dos, bueno, a más, pero dos sobre todo, en Zaragoza. Ya se me olvidó ahorita en este momento cómo se apellidaban, podíamos haber ganado la alcaldía. De repente un pelado los mató en la plaza
de Zaragoza, Nuevo León. ¿Qué sucedió? Lo tuvieron detenido un tiempo ahí en la cárcel municipal, nunca lo procesaron y ese asesinato quedó impune de 2 militantes del PRD. En la época de Salinas es eso. No, bueno, pues eso... Eso también se los expliqué en la de la verdad. Pero realmente, haz de cuenta, represión en el momento del 68 aquí no hubo. No, como tal. Claro, hubo dos compañeros ahí como que se perdieron, pues luego aparecieron, pero así represión, que tú digas violenta y eso, No claro, tuvimos... después, en todo el periodo que te cuento de la autonomía y eso, pues claro, porque estuvieron presos los ferrocarrileros, que te digo. No, claro, y el halconazo que también se Sí, vivió, luego, pues ahí... y luego ya en la guerrilla, pues también hubo gente detenida y todo eso, ¿verdad? No, pues muchas gracias por No, esta pues explicación. gracias a ti por invitarme. No, seguramente vamos a hacer un episodio 2 porque yo creo que tienes más historias y que la verdad es que es muy interesante que se compartan porque la verdad no se conoce y solamente se conocen muchos mitos. Entonces, pues mejor que alguien que estuvo ahí y que fue parte de, como tú, y pues muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti por haberme invitado. A todos los que... qué bueno que más o menos ahí logré explicarme porque, pues yo he sido profesor y siempre busqué organizar muy bien mis clases para que entendieran los alumnos, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí te entendieron. A todos los que nos ven, escríbanos sus comentarios, compartan también y díganos qué más quieren que les platique Roberto Benavides. Bueno, Roberto, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Hasta Y gracias luego. aquí al equipo técnico.